Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer un video que es bastante sencillo, bastante básico para algunos, pero para otras personas puede que les sea de utilidad. Básicamente es cómo calcular y cómo hacer una configuración básica para un transistor bipolar como interruptor. O sea, lo que vendría a ser corte y saturación o clase E. Bueno, lo primero que tenemos que analizar de cualquier circuito es qué queremos controlar. Bueno, en este caso vamos a hacer un ejemplo de cómo controlar un relé. Lo primero que tenemos que ver es qué necesitamos para calcular, ¿no? Primero, vamos a usar un relé. ¿Qué relé vamos a usar? Por ejemplo, en este caso es un relé de 5 volt. Bueno, pero ¿qué tensión tiene la bobina del relé? ¿Qué consumo tiene? Bueno, tenemos los 5 volt y tenemos un consumo que tendremos que ver el datasheet. Después, ¿qué transistor vamos a usar para controlar este relé? Para prender y apagar. Bueno, básicamente el transistor tiene que soportar la corriente del relé. ¿Y qué señal de control vamos a usar? Esta parte es importante porque ¿cómo lo voy a activar? Con la salida de un micro, por ejemplo, que puede ser de 3,3 volt, puede ser de 5 volt. Vamos a elegir el relé. Para elegir nuestro relé, yo lo que estuve eligiendo es el típico G5L de Omron, que es el típico relé que todos conocemos. Y los datos del datasheet nos dicen tensión de bobina 5 volt, corriente de bobina estimada 79.4 mA, impedancia de la bobina estimada 63 ohm. Después tenemos que elegir el transistor. En mi caso elegí un Docene 3904 porque es un transistor muy barato, es un transistor tipo NPN, es muy básico para configurarlo. Este nos proporciona una tensión colector emisor máxima de 40 volt, una ganancia de 40 veces a 100 mA con corriente de colector. Esto tiene que ver porque la ganancia varía según la corriente de colector. Una corriente máxima de 200 mA. Para nuestro caso nos alcanza porque estamos por debajo de los 100 mA. Recuerden, tenemos 79.4. Bueno, tenemos que plantear el diseño. Para eso vamos a elegir una configuración muy básica, que es emisor común. Podríamos haber usado otro colector común, una configuración con un transistor PNP, pero esta es una de las más básicas que encontramos. Esto consta de dos resistencias, una resistencia limitadora de base y una resistencia de pull down para mantener el cero cuando no hay tensión acá, para que esté polarizado. Un diodo, es el diodo que les había mostrado en el datasheet, es un diodo freewheeling, es un diodo para la protección de tensión contraelectromotriz. Y al quitarle la tensión, ese cambio, esa transición de 1 a 0, lo que hace es como si fuese una alterna de un solo pulso. Entonces la bobina tiende a mantener la energía que tenía acumulada. Y como tiende a mantenerla, según la frecuencia con que le saquemos esa tensión, nos va a dar un pico de corriente de tensión en el sentido inverso. Usualmente mucho mayor al de alimentación. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo acá 5 volt, y le saco la tensión, voy a tener un pico mayor a 5 volt. Como va a ser en sentido inverso, pasa a través del diodo y se descarga a través de él. ¿Se entiende? Entonces de esa forma no se descarga a través del transistor y no lo quemamos el transistor. Pero esa es la configuración básica. En este caso la entrada va a tener 3,3 volt y la alimentación de todo el circuito va a ser de 5 volt. Los cálculos. Lo primero que tenemos que calcular es la corriente de base, que es una relación entre la corriente de colector y la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? La corriente de colector nosotros sabemos cuál es, porque es la corriente de la bobina. Y la corriente de la bobina sabemos cuál es, porque son 79.4 mA. La ganancia HF la tenemos porque es el 40 que vimos en el datasheet. Después tenemos la corriente en R2, que es esta de acá. Se estima 10 veces menos que la corriente de base, o sea que una vez que tenemos corriente de base lo dividimos por 10 y tenemos la corriente en R2. Después tenemos el valor de R2. El valor de R2 es la tensión base emisor, la juntura base emisor, sobre, obviamente, la corriente en R2. ¿Qué quiere decir? Acá, entre la base y el emisor, hay una tensión, una caída de tensión. Después tenemos la corriente de R1. Esta resistencia que pasa por acá, que va a ser esta corriente que fluye hacia la derecha, se va a desarmar en estas dos, en la que va a masa mediante R2 y en la que va a la base mediante la juntura base emisor. Esto es Kirchhoff y lo anterior es Ohm. O sea, hasta ahora vemos ley de Ohm y ley de Kirchhoff, no mucho más que eso.
Y la última, y tal vez importante, es el valor de R1, esta resistencia de acá. ¿Por qué es importante? Porque si le ponemos un valor muy alto, el transistor no llega a saturarse, y si no se satura, no entra en clase E y no entra en modo interruptor, o sea, corte y saturación. Y entonces tenemos un problema porque no vamos a lograr encender el relé. Y aparte va a generar calor el transistor, va a disipar potencia. Entonces esto es importante. BMSU, ¿por qué? Porque es la tensión del microcontrolador. Yo le puse así por poner, pero yo le voy a poner la tensión de entrada, por ejemplo acá, que son 3,3 volt, menos la tensión de juntura, que es 0,65 volt o 650 milivolt, sobre la resistencia, la corriente de la resistencia R1. Acá otra vez ley de Ohm. Fíjense en que hasta ahora ley de Ohm y Kirchhoff, pero muy básico, nada del otro mundo. Este video está patrocinado por PCBWay, servicio de prototipado de PCB, solo $5 por 10 PCBs y cada nuevo miembro recibirá un bono de $5, más servicio express de 24 horas o 48 horas. Servicio de ensamblaje de PCBs, desde $88 más envío gratis en todo el mundo, más stencil, más componentes gratuitos, más garantía de calidad. Vamos a proceder a los cálculos. Tenemos la corriente de base, recordemos 79.4 mA sobre 40, estamos hablando de 1.98 mA. Dividimos esto sobre 10, obviamente le corremos el 0 y nos da 198 microamperes o 0.198 mA. Después tenemos la R2, que va a ser los 0.65 volt sobre la corriente que calculamos recién, nos da 3.28K. Redondeamos valor normalizado, 3K3. La corriente en R1 tenemos la corriente de base más la corriente en R2. Corriente de base la calculamos 1.98 mA, corriente en R2 la calculamos 1.98 microamperes, son 2.17 mA. Y la resistencia R1, que es la de base, son 3,3 volt menos 650 milivolt, juntura base emisor, recuerden, sobre la corriente en R1, nos da 1.21 gigawatt, perdón, 1.21K, que es 1K2, perdón, tenía que decirlo, no podía dejar pasar este número. 1K2 nos da. Así que estos son los valores que nosotros vamos a poner. Casualmente me quedaron bastante normalizados, 3K3 y 1K2 bastante normalizados. Ahora vamos a hacer una simulación. Esta es una página falstad.com, circuit/circuitjs, yo les voy a dejar el link, está muy buena, ustedes ponen los componentes que quieren, acá en Draw tienen para agregar, fíjense en resistencias, componentes pasivos, entradas, fuentes, salidas, componentes activos, bloques, lógica, digital, etc. No quiero entrar acá porque sería un video para esto nada más. Pero bueno, hacen run el circuito, ponen los valores y le dan run. Fíjense en cómo pasa la corriente, está apagado, yo le doy al botón y empieza a moverse la corriente, se mueve el relé, como pudieron ver. Acá me muestra un oscilograma, pueden ponerlo o no. ¿Qué es lo importante? Yo vengo acá, me paro en el transistor y fíjense abajo a la derecha que dice transistor NP, NBeta 40, 76.29 mA, 1.25 mA de base. La potencia de disipación me da incluso. Yo puedo ver, por ejemplo, la corriente en R1, que es de 2.16 mA, la corriente en R2, 214 microamperes, la corriente de colector, 76.29 mA. Fíjense en que está bastante bueno y les da todas las opciones muy fácil. O sea, esto yo creo que es una herramienta muy importante para aquellos que quieren simular algo, porque aparte les muestra el flujo de corriente. Fíjense en que se pone más despacio en la corriente de base que la corriente de emisor colector, porque hay un valor de corriente más grande. Y fíjense en el relé cuando lo apago, cómo se cambia de lugar. La verdad que está bastante bueno. Acá incluso me muestra cómo cambia el nivel. Bueno, es para que lo tengan en cuenta. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al laboratorio y vamos a probar este circuito en la vida real. Obviamente, si no, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar el circuito. Para eso tengo un amperímetro y un voltímetro. Básicamente lo que tenemos acá es el transistor 2N3904. Tenemos la resistencia de 3K3 a masa, la resistencia de 1K2 a base, el diodo de freewheeling 1N4148 y acá tenemos el relé, aunque no se ve mucho porque está lleno de cocodrilos, de 5 volt, el Omron G5L, que es el que les comentaba. Como carga le puse una lamparita de auto de las de posición, la estoy alimentando con 9,3 volt, vamos a ponerle 9 con la fuente como para que sea un número más lindo,
Igual no viene al caso porque esto únicamente es a modo visualización, como para que ustedes puedan ver que cuando se acciona el relé efectivamente se prende la luz. Tenemos en esta punta 3,3 volt y tenemos en esta punta los 5 volt que requiere todo el sistema, ya que el relé es de 5 volt. Lo que vamos a hacer es primero medir la corriente. Vamos a medir la corriente de colector. Tenemos 73 mA, lo cual está más o menos lo que nos dio en los cálculos. Obviamente hay un poco de dispersión, etc. 73 mA de corriente de colector. Después lo que tenemos es la tensión. Vamos a medir con el otro multímetro. Perdón, estoy tocando las puntas y estoy haciendo cualquier cosa. Bueno, lo que vamos a medir ahora es, por ejemplo, bueno, vamos a tratar de pinchar acá, que quede bien. Vamos a medir la tensión colector-emisor. O sea, ahora tenemos 5,15 volt, que es la tensión que tenemos acá para la alimentación. Y lo que vamos a hacer es saturar el transistor y ver cómo baja a ese 200 o 300 milivolt, que es la tensión de saturación. Quiere decir que si esa tensión BCE es baja, entonces el transistor se encuentra bien saturado. A ver qué nos muestra. Bueno, tenemos 330 milivolt de tensión colector-emisor, lo cual está bastante bien también. Ahora, ¿qué podríamos medir? Podríamos medir la corriente de base también, que tenía que ser alrededor de 1 mA, si no me equivoco. Así que vamos a sacar el amperímetro de acá. Vamos a ver cómo muestra esto. 1930, 1,9 mA. Básicamente, son los valores que más o menos estamos calculando. Fíjense que no varía mucho, o sea, obviamente hay una dispersión porque el transistor varía. De hecho, no tenemos transistores con el mismo beta. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y darle like. Y ya que está, compartirlo. Eso a mí me ayuda una banda porque si compartís el video seguramente a otras personas le va a servir. Otras personas tal vez se suscriba y otra persona tal vez le dé un like. Entonces, sin más, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.